Catequista, recibiste un llamado de Cristo, un llamado de Cristo a encarnar. Hola compañeros catequistas, mi nombre es Jenny. Hoy estaremos tomando el primer tema de formación. Les invito a que nos acompañen, a que se sienten un momento y traten de escuchar. Les pedimos que si tienen un altar en su casa o en algún lugar tranquilo puedan estar para escuchar el tema. Les invito a hacer la oración inicial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por regalarnos un día más de vida, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que el tema que vayamos a ver hoy podamos escucharlo, podamos atenderlo y podamos entender, para poder transmitirlo a nuestros catequistas y para poder llevarlo a cabo en nuestra misión de catequesis. Pedimos y nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que le voy a venir a compartir el día de hoy es ¿quién es un catequista hoy? Pero para empezar me gustaría poder leerles de nuevo el Evangelio que escuchamos este domingo. Evangelio según San Juan. Llama a Jesús a sus primeros discípulos. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos, viendo pasar a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les decía: ¿qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dice: vengan y vean. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los 2 se habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría compartir con ustedes 2 enseñanzas de esta lectura: el encuentro y la respuesta de Jesús. Lo primero que me gustaría platicar con ustedes es que los apóstoles no querían saber dónde vivía Jesús, más que nada querían convivir con él. Y al preguntarle en dónde vivían, él simplemente le dice: vengan y verán. Ahí es donde vemos que Jesús, en lugar de explicarle y decirles tantas cosas, simplemente le dicen: acompáñenme, vivan conmigo este momento. Y como los apóstoles, al vivir ese momento con él, se transforman y le entra la necesidad de transmitir lo que aprendieron de él. En ese momento vemos cómo corre a Andrés a avisarle a su hermano de que él había encontrado al Mesías. Entonces de ahí vemos de dónde nace nuestro primer llamado, ¿no? O sea, tú desde que te llenas de Dios tienes las ganas de transmitirlo a los demás. ¿A qué viene esto? El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la vocación. Es algo pues que ya lo hemos visto anteriormente y quizás digan es muy repetitivo, ¿no? Sí, pero siempre como catequistas sabemos que debemos de formarnos continuamente.
¿no? Que siempre debemos de recordar quizá cosas que ya se nos olvidaron. Para empezar, me gustaría platicar a ustedes qué es la vocación. La vocación simplemente es una llamada, es el llamado que ¿quién nos hace? Es el llamado que Dios nos hace. Pero ese llamado también te pide una respuesta, te invita a que tú digas una respuesta, pero no tiene que ser forzosa, es una respuesta que nazca. Nosotros como catequistas ya recibimos este llamado. ¿Cómo lo recibimos? Pues solamente ustedes saben cómo recibieron el llamado. Puede ser por medio de algún sacerdote que te haya invitado, o por medio de algún catequista que te haya invitado a ser parte de su grupo, o quizá viste a tu catequista y te gustó lo que él hacía y te integraste en la catequesis, ¿no? Lo primero que tenemos claro es eso, que la vocación es un llamado, pero no hay que olvidar que la vocación no es una profesión, porque estamos acostumbrados a escuchar que la gente dice, es que él nació para ser veterinario, esa es su vocación. No, esa es una profesión, porque es un título que te va a dar, pero la vocación no es eso, la vocación es un estilo de vida, es algo que tú día a día vas a ir trabajando. ¿Para qué? Para llegar a una conversión, y te invita esa conversión para alcanzar la santidad. Es un camino que tenemos que ir trabajando constantemente. Pero en ese llamado encontramos varios, ¿no? Uno de ellos es a la vida. Sabemos que desde el inicio Dios en el Génesis nos indica en la creación el cómo fuimos hechos, cómo Dios nos llama por medio de la creación, desde Adán y Eva. También nos hace en ese llamado administradores de todas las cosas que nos crea. Es decir, este llamado a la vida es a recibir la vida como si fuera un regalo de Dios, y por lo mismo tenemos que cuidarla. Cuidar nuestra vida y cuidar todo lo que viene alrededor de ella, es decir, las plantas, los animales y a nuestros hermanos. Tenemos otro llamado que es el llamado a la cristiandad, es decir, a la fe. En este llamado Dios nos invita a seguirlo, a transmitir lo que Él nos enseña. En este llamado nosotros vamos creciendo en la fe. ¿Desde qué momento? Desde el momento que somos bautizados. Esa es la puerta. Por medio de Él entramos a la iglesia. En este llamado nosotros aceptamos que somos hijos de Dios, pero que también tenemos, al entrar a la iglesia tenemos una misión. Entonces, este llamado nos ayuda a vivir una vida cristiana. Pero dentro de este llamado encontramos otros tipos de llamados, en el que tú puedes responderle a Dios el primer llamado que te hizo, el de la vocación. Aquí podemos encontrar que se encuentran los llamados específicos, es decir, tu llamado personal para ser, ya sea en el orden sacerdotal o consagrado, en el matrimonio, o el llamado a ser laico. El llamado al orden sacerdotal o al consagrado es aquel que le nace el amor a Dios y consagrarse a Él y vivir en plenitud con Él. En el matrimonio también es un llamado. Ahí tú buscas a una persona para que juntos hagan una familia y juntos se encaminen en el camino de Dios. Y el llamado laico es el que nosotros, la mayoría de nosotros, ejercemos. Como nosotros hoy en día en catequistas somos laicos, estamos llamados a llevar la palabra de Dios. Somos custodios de esa palabra. Entonces, por lo tanto, nosotros lo debemos de llevar a los demás, pero no lo que yo creo ni lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero entre ese llamado se encuentra uno muy importante, la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. No hay ninguna persona que no sea llamado a eso.
Y para llegar a la santidad, pues tenemos un camino largo que recorrer. ¿Cómo? Frecuentando los sacramentos, quizás haciendo oración, leyendo la Biblia y haciendo obras. Me gustaría igual compartirles con ustedes que como catequistas, al decir sí a ese llamado, nos estamos comprometiendo a algo. Nosotros el catequista tiene una actitud para ser catequista. No puede decir solamente soy catequista de hoy, soy catequista mañana, nada más de sábado y domingo. El catequista es una persona que se compromete a Dios. Es una persona que dice sí en cualquier momento. Es un discípulo o una discípula. El catequista tiene que ser una persona que vaya madurando en su fe. No puede ser una persona tibia. Tiene que ser una persona que constantemente se vaya transformando y se vaya aceptando para poder convertirse. Es decir, yo tengo una identidad como catequista. Yo como catequista debo ser catequista aquí, en mi casa, en la iglesia y en todos lados. Porque el catequista debe transmitir lo que Dios enseña por medio de su testimonio de vida. Eso es muy importante. Eso es lo que a nosotros nos caracteriza como catequista. Principalmente que tú des un testimonio de vida ejemplar. De esa manera, la gente se puede reflejar y verte en ti, ver a Dios. Es decir, cuando yo como catequista ya acepto el llamado, como yo como catequista realmente ya me enamoré de Dios, ¿qué es lo que hago? Lo empiezo a buscar y querer buscar más de Él y llenarme más y más y más. Pero todo eso que yo ya adquirí, lo tengo que transmitir a los demás. Entonces, parte de tu identidad es dar a conocer la palabra de Dios aquí, en mi casa, en mi trabajo, en donde sea. Tengo que vivir una vida que demuestre en la que Dios está conmigo, en la que realmente yo amo a Dios. ¿Cómo? Frecuentando los sacramentos, yendo a misa, comulgando, participando en la Eucaristía, también orando, haciendo oración. El catequista tiene que ser una persona que haga oración. Si tú no haces oración, no te puedes alimentar de Dios. O sea, la persona que va a hablar delante de los niños, sí eres tú como persona, pero el que debe atravesar para poder hablar es Dios por medio del Espíritu Santo. Si tú no haces oración, no vas a poder transmitir lo que Dios quiere. Simplemente vas a transmitir lo que tú crees. Y nosotros no estamos para transmitir lo que nosotros creemos, sino estamos para transmitir lo que dice Dios, lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. Entonces, me gustaría que eso sí le tengan mucho en cuenta, que como catequista yo tengo un compromiso y una identidad. Mi identidad como catequista debe de estar siempre presente, no olvidarse de eso. Como catequista tengo que cumplir con unas normas y un estilo de vida. Como catequista tengo que hacer oración, como catequista tengo que escuchar misa, como catequista tengo que predicar, como catequista tengo que dar ejemplo. Ahora me gustaría compartir con ustedes un ejemplo, una pequeña reflexión. Les voy a platicar de un catequista no voy a decir nombre, ¿no? Este catequista asiste a misa, confiesa, asiste a la hora santa, participa en todas las actividades parroquiales, todo el tiempo va todas las misas de precepto, todo el tiempo está en iglesia, digamos, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que sea este catequista?
¿Un buen catequista o un mal catequista? Les doy unos segunditos nada más para que piensen si este es realmente un buen catequista o le falta algo para ser un catequista. Pueden pensarlo, analizarlo. Es un catequista que va a misa, un catequista que cumple con todos los mandamientos, un catequista que está, lo que me pide la ley de Dios lo está cumpliendo. ¿Hay algo que falla en él o él está bien así? Ahora les voy a platicar del catequista B. Este catequista quizás no es un catequista que todo el tiempo esté metido en la iglesia, pero sí es un catequista que trata siempre de tener un encuentro con Jesús en cualquier momento de su vida. Es un catequista que siempre está buscándolo. De estos dos catequistas, ¿cuáles consideras tú que sea el buen catequista y cuál sería el mal catequista? El catequista B, quizás le estoy comentando, quizás no puede asistir todos los domingos a misa, ni de lunes a viernes a misa, quizá falló en alguna misa de precepto, no hace oración constante, pero hay algo en él que él busca a Dios, o sea, él quiere vivir diario un encuentro con Dios. Y la gente al ver eso, también es como lo pasaba en la primera lectura, ¿no? Lo que yo les comentaba en el Evangelio, que los apóstoles al ver a Jesús le entra esa ganas de transmitir su Evangelio a todos. Entonces pasa con este catequista, que la gente al verlo ve el reflejo de Dios en él y le da ganas de transmitirlo a todos, o sea, de regresar a un encuentro y también buscar a Jesús. Entonces, de esos dos catequistas, ¿cuál creen que esté bien y cuál esté mal? Pues sabemos que como catequistas debemos de seguir normas, debemos de ir a misa, debemos de cumplir con los sacramentos, debemos seguir los mandamientos, debemos de asistir a misa de precepto. Sí, todo eso es válido, pero no basta. Nada de esto sirve si tú no tienes un encuentro personal con Dios. Y el encuentro personal con Dios se puede dar día a día. No es necesariamente que hoy lo tuve y dentro de 10 años ya no lo tengo. No, busca siempre a Dios, tener ese encuentro personal con Dios. Otro ejemplo de esto sería que, por ejemplo, si por alguna razón fuiste a misa, ¿no? Y tú llegaste a misa desde el inicio y todo, ¿no? Y alguien llegó tarde a misa, quizá llegó a lo último, no sabemos por qué, pero llegó a lo último, ¿no? Pero esa persona en misa llegó y llegó convencido de que aunque sea al final de la misa, él iba a obtener algo de ahí, iba a tener un encuentro personal con Dios. Pero tú estuviste toda la misa, pero en sí no viste nada, o sea, no viste a Dios, no reconociste a Dios en la misa, no reconociste a Dios en las demás personas, no reconociste a Dios desde el inicio ni al final. Entonces no hubo un encuentro, no tuviste un encuentro con el Señor. Sin embargo, esta persona que llegó a lo último, tuvo un encuentro con el Señor. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor. Porque para ser catequista debiste haber tenido primero un llamado. Porque no cualquier persona puede ser catequista. Tiene que ser aquella persona que haya recibido un llamado. Quiere decir que sí lo escuchaste. Y ese llamado se puede dar diario, constante. Pero tienes que haber recibido ese encuentro. Yo te invito a ti a recordar en qué momento recibiste ese llamado. Quizá ya se te olvidó y quizá por eso ya no eres el mismo catequista que eras antes. Muchos decimos, pero es que al inicio de mi catequesis yo era un catequista activo, que cantaba, bailaba, me gustaba dar catecismo, hacía yo mis cartelones bonitos, hacía yo oración y todo. Pero ahorita ya pasé 5, 2 años, 3, ya llevo 10 años de catequista, pero ya no siento eso. ¿Qué es lo que me falta entonces? Quizá eso, que sí voy a misa, sí participo, pero no he buscado a Dios, no he tenido más bien yo no le he abierto el corazón a través de Dios. ¿Para qué? Para que Él
Él acuda y yo acudo al encuentro con Él. Eso es lo que nos pasa realmente. A veces sí, podemos tener 20 años de catequesis, pero si ese encuentro con Dios se pierde, ya no eres catequista. Así como reflexión personal les voy a contar. Hace como 1 año, 2 años, yo igual así, ya tengo casi 20 años de catequesis, ¿no? Pero igual llegó un momento en que me sentí apagada, ¿no? En el que sentía de que ya no tenía yo esa disponibilidad de decirle sí a Dios en cualquier momento, ¿no? Siempre había un pero, ¿no? Hoy, bueno, tal vez sí, o este sí, en este no, o este sí, en este no, pero no. ¿Qué quiere decir? Que fui yo moldeando a Dios. En lugar de dejarme yo moldear por Dios, yo fui moldeando al Dios a mi conveniencia. Entonces llegué a sentir un vacío. Y ya no sabía, yo decía, ya no sirvo para esto, o algo me pasa, ¿no? Y decía yo, ya no tengo esa disponibilidad para decir sí siempre. Lo estuve pensando, lo estuve meditando, fui a confesar, acudí con los sacerdotes, le platiqué lo que me pasaba. Y sí, había algo que me decían ellos, ¿haces oración? Sí, sí hago oración. Pero ¿realmente haces oración? O sea, ¿realmente buscas tener un contacto con Dios cuando haces oración? ¿O solamente haces oración de, como hacen los que rezan el rosario, como los que somos rezadoras, ¿no? De bla, 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 María, María. O sea, no buscas tener un silencio en tu oración para que escuches a Dios. Entonces me di cuenta que me hacía falta eso. Sí hacer oración, pero hacer una verdadera oración. Y a veces se dice que aunque la oración sea muy pequeña, pero si esa oración es bien hecha, esa oración abre muchas puertas. Como catequistas nos llega a cansar, ¿no? Nos llegamos a cansar, nos llegamos a sentir tristes y todo. Pero sí nos hace falta mucho buscar ese encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que podamos decir sí siempre. Yo me comparaba con la Virgen María, decía, quería yo tener esa disposición que tiene la Virgen María, ¿no? De que cuando el Dios Padre le dijo, por medio del ángel, tú vas a ser la Madre de Dios, ella dijo sí, ella no lo pensó, ella dijo sí. Y sí fue al inicio y sí fue al final. O sea, ella siempre estuvo diciendo sí. Jamás dijo no. Entonces, eso, si tú sientes que te está fallando algo y sientes que eres más como el catequista A, es que estamos perdiéndonos, o sea, no estamos en busca de ese encuentro. Tratemos de ser como el catequista B. Tratemos de buscarlo, porque Dios nos llama, siempre te va a llamar, en cualquier momento te va a llamar, pero a veces nosotros no lo sabemos escuchar. Tomemos un momento de silencio en nuestra vida, una pausa, y sentir y tratar de sentir la presencia de Dios, tratar de respirar a Dios, porque Dios es como la piel, ¿no? Está pegado a ti. Dios no se va, Dios no se quita. Nosotros nos vamos y nos quitamos, pero Dios no. Entonces nuestra vocación nos invita a eso, a estar constante con Él, atrás de Él, atrás de Él. Entonces si ya recibimos ese llamado, hay que responder sí a ese llamado, pero de un sí firme, siempre constante, siempre. O sea, es algo realmente, si ustedes se ponen a volar a cuando fueron su primer llamado, yo creo que tu primer encuentro con Dios habrá sido muy hermoso y lo recuerdas, ¿no? Recuerdas eso. Entonces, ¿por qué lo olvidamos? Porque esto es como Dios no es como cuando te hacen una fiesta de cumpleaños, así todo bonito, te decoran bonito, te dan tu pastel, te dan tu regalo, y si lo recuerdas un año, pero el otro año quizá ya no lo recuerdas, dentro de 3 años no lo recuerdas. Pero si cuando ya tienes un encuentro con Dios, eso lo recuerdas y quieres volver a vivirlo, y quieres volver a vivirlo, y quieres volver a vivirlo, y quieres volver a vivirlo. Pero cabe en nosotros buscarlo. Entonces, como catequistas debemos aprender a escucharlo, al responder sí. Como catequistas debemos de seguirlo e imitarlo. Más que nada, tratar de ser como Él día a día. Eso es lo que debemos ser como catequistas. No podemos ser catequistas tibios.
Es decir, hoy sí y mañana no, porque ya no seríamos catequistas. Desde el momento que hagamos eso ya no somos catequistas. No podemos ser ese tipo de catequista. ¿Por qué? Porque Dios necesita catequistas activos. Dios necesita catequistas que estén dispuestos a todos. Eso es lo que quiere Dios. Como los discípulos, como los apóstoles. Sí tuvieron miedo en un momento. Pero ellos, al saber que el Dios estaba con ellos por medio de su Espíritu, olvidaron el miedo y salieron a predicar. Y Dios siempre ha dicho así: el que me siga siempre va a tener contrariedades. O sea, no porque decía, ya tuve un encuentro con Dios, mi vida va a ser un paraíso. No, al contrario, va a haber muchos obstáculos. Pero eso es lo maravilloso de tener un encuentro con Dios, ¿no? De que vamos a ir superando esos obstáculos poco a poco, pero con compañía de Él. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda poco a poco a convertirnos. Eso nos ayuda y nos eleva a hacer a lo que Él quiere. Lo que hablábamos al inicio, Dios quiere que todos alcancemos la santidad, ¿no? El camino para llegar a la santidad no es fácil. Y más como catequista. Como catequista no solamente vamos a la santidad nosotros, tenemos niños que para alcanzar, que tenemos que ayudarlos a alcanzar la santidad. No solo niños, tenemos a los papás, tenemos a jóvenes, tenemos a adultos que tenemos que ayudar a alcanzar la santidad. Pero si tú como catequista no puedes ni alcanzarla o tratar de estar con Dios, no vamos a poder transmitir nunca su palabra de Dios. Así que te invito realmente a reflexionar el por qué soy catequista, el por qué estoy a su servicio, en qué momento recibí su llamado, si en algún momento perdí ya el llamado. Te invito a que le pidas a Dios: ayúdame a volver a sentir esa fuerza que tenía yo antes, quizá en el corazón, cuando me hablaban de ti, cuando me decían Jesús está aquí, o cuando yo cantaba, ¿no? Con los catequistas, con mis compañeros, con los niños, cuando yo te veía reflejado en todos. Si te falta eso, pídeselo y Él te los va a dar. Hay que tener en cuenta eso, que como catequistas tenemos una identidad, y aunque se parezca como que lo repetimos mucho, sí. Queremos que se te quede claro que como catequistas tienes una identidad. Es decir, que donde vayas te van a decir: está el catequista. Ese es mi catequista. No van a decir: ahí está Juan, Miguel, Pedro, o María, o Elena, Samantha, Jenny. No van a decir eso. Van a reconocerte como discípulo de Dios. Te van a reconocer como catequista. Entonces tú tienes que llevar la bandera bien puesta y decir: sí, soy catequista y vivo mi vocación. O sea, aparte de hacer lo que Dios me pide, de frecuentar los sacramentos, también tengo un encuentro con Él todo momento, y eso lo quiero transmitir a todos. Entonces es muy importante que no se nos olvide esa parte. Y también pues me gustaría compartirles con ustedes algo que nos invita siempre el Papa Francisco para ser, ¿qué es un ser catequista? Algo que recordaba mucho el Papa, que no pedía que trabajes como catequista, que no te hagas como catequista. Si no más se acuerdan ustedes, en el concilio del 2013, él decía: no quiero que se hagan como catequistas, ni que trabajen como catequistas, quiero que sean catequistas. Decía el catequista, que seas un catequista, más no que aparentes un catequista. Porque quizá puedes estar en la catequesis porque te gusta enseñar, y es válido. Te gusta quizá dar clases a los niños, es válido. Pero sin olvidar que debes ser el catequista, debes de tener, que tienes una identidad como catequista. No trabajas para ser catequista. Entonces, una de las cosas que nos pedía el Papa era: catequista, modelos de fe. Es todo. Al hacer memoria de nuestro propio proceso personal de crecimiento en la fe, descubrimos rostros de catequistas sencillos que con su testimonio de vida y entrega generosa nos ayudaron a enamorarnos de Cristo
O sea, aquí lo dice el mismo Papa, testimonio de vida. ¿Para qué? Para que ayudemos a las demás personas a enamorarse de Cristo. Es como cuando te enamoras de una persona, ¿no? Que vas diario, lo vas a visitar, todos los días estás con ella, quieres mandarle mensajes, llamarle, ¿no? Todo el tiempo quieres estar pegada con ella, ¿no? Y la gente te ve, es que se está enamorado, ¿no? O sea, porque hasta las cosas se te olvidan y dices, se está enamorado. De seguro está enamorado, es lo primero que dice, ¿no? Si tú buscas a esa persona, lo mismo pasa con Dios. Si ven que tú, o sea, fíjate, la gente ve que tú estás enamorando de tal persona. Imagínate, la gente reconoce cuando tú estás enamorado de Dios. La gente lo ve y lo reconoce en tu estilo de vida, en tu forma de hacer las cosas. En ser coherente en las cosas que haces y dices. Yo pienso y digo y siento, todo eso debe de estar realmente recto, correcto. Lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo digo, debe ser siempre coherente a las cosas de Dios. Catequista que vive el encuentro personal con el Señor. Toda vocación, mucho más la del catequista, presupone una pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. De la calidad de la respuesta, de la profundidad de ese encuentro que tú tengas con Dios, va a ser la medida de tu catequesis. Es decir, la catequesis necesita catequistas santos que contagien con su sola presencia, que ayuden con su testimonio de vida. Y dicen que, o sea, si yo me paro aquí y hablar con ustedes no van a aprender mucho, ¿no? Pero quizás si yo doy un ejemplo de vida de lo que es Dios, aprenderás más. O sea, un niño, ¿cómo aprende? Un niño aprende viendo y observando. De la misma manera, así aprendemos todo. Entonces, lo que volvemos al inicio, ¿no? Si tu testimonio de vida está mal, si no has captado que la vocación es un estilo de vida, pues desde ahí empezamos mal. O sea, como catequistas estamos mal. Catequista que busquen el encuentro personal y vivo a través de la Eucaristía. Todos experimentamos el gozo con la Iglesia, de esta presencia cercana y cotidiana del Señor, resucitado hasta el fin de la historia. Misterio central de nuestra fe. En la visita y la adoración al Santísimo experimentamos la cercanía del buen pastor. Ahí te lo dice el Santo Papa. En el Santísimo, ahí encontramos a Dios. Si no tienes tiempo, aunque sea un ratito. Bueno, ahorita por el COVID podemos entender, ¿no? Que quizá pues no todas las iglesias estén abiertas, o quizá en tu capilla pues no hayan abierto, o tampoco haya Santísimo, pero está la parroquia. Puedes venir un ratito, y Dios no te pide una hora que estés con Él hincado y dándote golpe de pecho, no. Un ratito que estés con Él y le digas, aquí estoy, Señor, estoy para servirte, estoy para hacer tu voluntad, estoy para aceptar lo que tú me quieras dar. Con eso te vas a llenar. Con la presencia de Dios, con eso basta. A veces vamos a la hora santa y estamos nada más leyendo y en sí nunca propiciamos el encuentro con Jesús, porque nos las pasamos antes, cuando el del COVID, recuerdan que nos daban las hojas, y pasábamos y leíamos, pero a veces ni lo que leemos no logramos entender o no vemos lo que significa realmente lo que estamos leyendo. Entonces, no le damos la importancia que le debemos dar. Fíjese qué maravilloso, Dios está presente ahí. O sea, Él bajó y se hizo presente ahí para ti, para mí, para todos. O sea, qué regalo más hermoso, ¿no? Y ver en esa pequeña hostia encontrar a Dios. Por eso les digo,
Tal vez no podamos ahorita como antes, pero unos minutos que vengas, o averiguar en qué momento hay hora santa, o si no puedes venir a toda la hora santa, quizá a las misas, o tratar de buscarlo. Es más que nada buscarlo, querer buscarlo. Catequistas que combatan la miopía espiritual. Estamos en tiempos de miopía espiritual que hace que se quiera imponer como norma una cultura de lo bajo, en que parece no haber lugar para la trascendencia y la esperanza. Hoy más que nunca surge el deseo del hombre. Queremos ver a Jesús. Muchos rostros que con un silencio más decidor que 1000 palabras nos formulan este pedido. Catequistas que combatan la miopía espiritual. O sea, catequistas que estén dispuestos a abrir los ojos, a escuchar y para poder ver a Dios. Como le decimos, era como esta miopía espiritual como el catequista. O sea, él sí va y asiste y todo, pero no tiene un encuentro con Dios. O sea, miopía espiritual porque no lo estoy viendo, o sea, sí está ahí, sé que está ahí, pero no lo veo, no lo busco, no lo logro conciliar, no sé dónde, no lo oigo. O sea, hay mucha gente que vive en esa miopía espiritual. Mucha. Y como dice que el Papa, muchos dicen queremos ver a Jesús, pero Jesús jamás va a venir, va a bajar y te va a decir aquí estoy yo. Pero quizás sí lo puedas ver en tu hermano, lo puedas ver en alguien más. Y ese es el trabajo del catequista, ¿no? Que los demás nos vean en nosotros el reflejo de Dios. Qué bonito sería que digan, mira, ahí está el reflejo de Dios, mira, ese sí es el catequista. En él veo a Dios, ¿no? Vamos a quitarnos esa venda, catequistas, porque también somos parte de esa miopía espiritual. Nosotros, de verdad, a veces hacemos y decimos cosas que no debemos, ¿no? Hay que quitarnos esa venda, igual para poder verlo y a la vez transmitirlo. Catequistas adoradores, porque adorar es postrarse, reconocer desde la humildad la grandeza infinita de Dios. Solo la verdadera humildad puede reconocer la verdadera grandeza. Una de las grandes perversiones de nuestro tiempo es que se nos propone adorar lo humano, dejando a un lado lo divino. No adorar lo no adorable es el gran signo de los tiempos de hoy. Ídolos que causan muerte no merecen adoración ninguna. Solo el Dios de la vida merece adoración y gloria. Adorar es un sí a Dios, constante. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de cosas maravillosas, en lo que hablamos en la tecnología, ¿no? Ahorita es más fácil todo por medio de la tecnología. Bien, fíjense, nosotros ahorita incluso estamos usando la tecnología, ¿no? Porque si fuera que no existieran ahorita los teléfonos o el internet, no podríamos llegar a ustedes, ¿no? Pero también a veces nos metemos tanto en eso, nos metemos tanto en lo mundano, vamos a decirlo, nos metemos tanto en lo mundano que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que realmente debemos, para empezar, darle gracias a Dios y reconocerlo a Él como un verdadero Dios. O sea, sí, catequista, llegamos a cometer ese error de que quizás no nos damos cuenta, pero si llegamos a cometer ese error de que a veces estamos adorando más el teléfono, el internet, la televisión, el dinero y todo, hasta la ropa. Porque ¿cuánto tiempo pasamos más en línea? Pasamos más de la mitad de nuestro día en internet, revisando WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram y todo lo demás que se viene todavía encima. ¿Qué pasar el rato con Dios? Con Dios si al caso, porque muchos de los catequistas ni siquiera oran ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Si ya hiciste una oración en la mañana, ya está mucho fue, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que vamos dejando a un lado a Dios
y vamos agarrando prioridades a otras cosas, que no es Dios. No es malo, la tecnología no es malo, ni el internet es malo, pero hay que saberlo usar y hay que saber qué es primero y qué es después. No nos da tiempo para orar, no nos da tiempo para preparar bien nuestro tema, no nos da tiempo para nada, según nosotros, porque tenemos mucho trabajo, X. Pero sí te da tiempo a contestar los 50 WhatsApp, 100 WhatsApp, 200, 300, 400, 500 que te llegan al día, las 1000 notificaciones que te llegan al día. O sea, si tú lo pusieras en un reloj en tu casa, la mitad del día te la pasas ahí. La mitad, si no es que más. Porque llegada la noche también agarras y sigues, dale, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vas a propiciar el encuentro con Dios si tú mismo no te das tiempo? Recuerden que, como decía, Dios mismo lo decía, no podemos adorar dos dioses. Lo del César, y lo de Dios. Es lo mismo ahora. Digamos que ahorita el César es el internet. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Dedicarle un tiempo. No adorar lo que no debemos. Y como decía, adorar es un sí. Es un así sea. Catequista consciente de ser vasijas de barro, con la misma mirada contemplativa con el cual hemos descubierto la cercanía del Señor de la historia, reconozcas en tu fragilidad el tesoro escondido que confunden a los soberbios y derriba a los poderosos. Abraza tu fragilidad, reconoce tu barro, así darás culto solo al verdadero Dios. Es decir, déjate moldear por Dios. Simplemente, déjate moldear por Él. O sea, permite que Él te moldee, ¿no? De la forma que Él quiere. A veces quizás no sea la forma que nosotros quieramos, ¿no? Pero Dios siempre va a buscar la manera en irte moldeando, ¿no? En irte guiando. Déjate, o sea, tú libre, siéntate y espera a Dios. Déjate ir, que Él vaya forjándote día con día. Catequistas audaces y fervorosos. Implica navegar mar adentro. Audacia que nos lleva a anunciar a Jesucristo con toda nuestra vida. En esta espiritualidad de navegar existe la tentación de traicionar la llamada a marchar como pueblo, renunciando al mandato de peregrinación como pueblo para correr alocadamente al maratón del éxito. De esta manera nos sumaremos a la cultura de la exclusión en la que sobra el anciano, el niño, donde no hay tiempo. Hace falta mucha audacia para trabajar unidos a la iglesia y contra la corriente. Caminar como pueblo siempre es más lento, pero no faltando el cansancio y el desconcierto, pero confiándose en la invitación a renovar el fervor de la audacia apostólica en comunión y unión al sacerdote y los pastores. Es decir, catequistas que hagan comunidad. Como catequistas debemos trabajar juntos con nuestro párroco, juntos con nuestra iglesia. A veces se da el caso de que como catequistas del párroco nos dice una cosa, ¿no? Y tú, ajá, sí, pero no quiero hacer como él quiere, yo lo voy a hacer como yo quiero, ¿no? Vas y lo haces como tú quieres, o de plano no lo haces. O a veces tu coordinadora de la capilla te invita a, oye, ¿me pueden ayudar quizá a poner el nacimiento, o pueden ayudarme a poner letras o algo? Y no queremos, ¿por qué? Porque según no nos corresponde, o simplemente te dicen, ¿me ayudas a leer una lectura a la hora de la misa? ¿O me ayudas a pasar colecta? No lo queremos hacer, ¿por qué? Que porque no es parte de nuestro apostolado, porque no me corresponde, que por eso está la liturgia. Entonces, en lugar de unir y hacer comunidad, empezamos a dividir. Empezamos a dividir
Entonces, ojo, catequista, no estamos trabajando las cosas de Dios, porque Dios es unión. No, Dios es unión, no separación. Entonces hay que aprender a trabajar juntos, trabajar en comunidad. ¿Cuántas veces nos dicen, hay que ir a la parroquia quizás a trabajar para hacer una obra de teatro, para Navidad, antes de la era, ¿no? Que te invitaban a ir a asistir para diciembre a hacer tu pastorela? ¿Cuántos decíamos que sí? ¿Cuántos decimos que no? Estamos mal, entonces estamos fallando. Porque se trata de ser juntos un solo caminar. Catequistas, hombres y mujeres que anuncian cómo es el Señor. Ser catequista no es enseñar catequesis, sino es, desde tu pecado, dejarte mirar por Jesús que te salva y llevar esa alegría de la salvación a todos los demás, explicándoles cómo es el Señor, pero que sea realmente Señor de los catequizandos, para lo que hay que ayudarles a rezar en profundidad, adentrarse en sus misterios, a gustar de su presencia. Lo que comentábamos al inicio, catequista no lleva ni dice lo que cree ni lo que piensa. El catequista dice y predica lo que Dios dice, manda. Como lo decíamos, somos la memoria fiel de Dios. O sea, nosotros somos los custodios de que esto llegue tal y como Dios lo quiere. No lo que tú crees y lo que tú piensas. Pero para poder hacerlo, tienes que primero pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, que sea Él el que hable a través de ti, para que lo que digas de ti, salga de ti, sea realmente la palabra de Dios. No lo que nosotros inventemos, ¿no? Tómate tu tiempo, te invito a que cuando te den tu tema, pues investigues más, ¿no? Pero, o sea, que investigues en las páginas correspondientes, ¿no? Toma tu tiempo, dedícale tu tiempo a dar tu tema así como tú quisieras que te lo dieran a ti. ¿Cómo te gustaría que te hubieran dado catecismo a ti? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo me gustaría que me hubiera dado catecismo mi catequista? Quizá me hubiera gustado que mi catequista hubiera sido, no sé, que me hubiera dado más canto, más chispa, o me hubiera hablado un poco más de esto, o me hubiera sacado de mi duda de esto, ¿no? O sea, eso es lo que queremos, ¿no? Ver, digo, bueno, si a mí me hubiera gustado esto, pues voy a trabajar para que yo sea mejor, ¿no? Y yo pueda, quizá mis niños puedan decirme, oye, me faltó esto, y tú sepas contestar, ¿no? Entonces, el catequista debe ser siempre la persona que se debe dejar guiar por Dios. Catequista de este tiempo. Somos catequistas de este tiempo, de esta iglesia, y por ser catequistas de este tiempo marcado por la crisis y los cambios, no hemos de avergonzarnos de poner certezas. No todo está en cambio, no todo es inestable, no todo es fruto de la cultura o el consenso. Hay algo que no nos ha dado como don, que supera nuestras capacidades, que supera todo lo que podamos imaginar y pensar. El catequista ha de vivir lo que nos dice San Juan. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Podemos decir, como el apóstol San Pablo, sé de quién me he fiado. Es decir, o sea, habrá muchos cambios en el mundo, pero la palabra de Dios y el amor que Dios nos da, eso no cambia. Eso, el catecismo, la catequesis no cambia. Todo se puede transformar, pero lo que es Dios no. O sea, son cosas que siguen, ¿no? O sea, no vamos a venir a cambiarle una letra al Evangelio, no vamos a venir a cambiarle una palabra porque ya estaríamos cambiando todo el significado. O sea, las cosas van a ir cambiando. Es como ahorita tenemos COVID. Nadie lo hubiera imaginado, ¿no? Que íbamos a tener una enfermedad. Pero sin embargo, el catecismo continúa. Dios sigue. Nuestra fe sigue firme y debemos seguir dando testimonio de eso. ¿De qué manera lo hacemos ahora? Lo hacemos de manera virtual. Ya no como antes tan presencial, pero sigue ahí. Entonces todo puede cambiar, menos las cosas de Dios. Las cosas de Dios no cambian.
Catequistas que salgan a la periferia, animados a pensar la pastoral de la periferia desde aquellos que están más alejados, de los que habitualmente no concurren a la parroquia. Ellos también están invitados a la boda del Cordero. Dios los ha llamado a ser sus catequistas en esta iglesia para que sean parte y protagonistas de la asamblea, no para manejar, ni imponer, ni gobernar, ni mandar, o buscar enfrentamiento y lucha, sino para hacer juntos la apasionante experiencia de dar a conocer a Cristo y dejar que sea Dios quien escriba la historia. Periferia, catequistas que salgan, como desde hace tiempo nos están invitando a ser catequistas, que salgamos al encuentro de Dios, que llevemos a Dios, que nos dejemos guiar por Dios para que sea, como dice aquí, el que le escriba nuestra historia. Desde hace cuánto tiempo nos los pide Dios, ¿no? O sea, siempre, me acuerdo que desde hace como 2 años el padre Ricardo dio acá un tema del catecismo, ¿no? La catequesis. Y él nos invitaba y nos decía eso, necesitamos catequistas que salgan a la periferia. Es decir, catequistas que no tengan miedo de salir fuera de su casa, de salir fuera de su colonia, fuera de donde te sientes. Si tú ya te sientes cómodo donde estás, déjame decirte entonces que ya no eres catequista. Porque un catequista no se puede sentir cómodo donde está. Un catequista tiene que salir, un catequista tiene que buscar, un catequista tiene que dejarse guiar por Dios. Eso es lo que tiene que hacer un catequista. ¿Cuántas veces te invitan a ti, oye, ¿quieres ir a tal colonia, ayudarme a evangelizar, a llevar la palabra de Dios, a dar catecismo porque ya no hay catequistas, o necesitamos tu ayuda? ¿Cuántas veces hemos dicho sí y cuántas veces hemos dicho no? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque no estamos convencidos entonces de Dios. Porque la persona que está convencido del amor de Dios y de lo que está diciendo, dice sí. ¿Por qué? Porque sé que yo voy a llegar allá, pero el que me va a guiar es Dios. Eso falta, catequistas que estén dispuestos. Y eso es parte de tu esencia, eso es parte de tu dignidad como catequista. El salir, el de ir. O sea, recuerden que Dios nos manda una misión. Como los apóstoles no se quedaron en su casa, ni se quedaron en su colonia o en su pueblo. Caminaron y se fueron a otros lugares. Lo mismo es el catequista. El catequista tiene que salir al encuentro de Dios, donde Dios lo mande. Así que te invito a que cuando el día de mañana que te digan catequista, me hace falta acá. No te cierres, ábrete. Abre tu mente y abre tu corazón y di sí voy. Más fácil sería la palabra misioneros. Necesitamos catequistas misioneros. Catequistas que estén dispuestos a todo por Dios, en donde sea. Para ser un buen catequista necesitas la profunda convicción de la fe y los conocimientos adecuados, porque pueden frustrarse radicalmente en la práctica de la catequesis si falta la capacidad de comunicar, de animar un grupo, de organizar dignamente y didácticamente el material para que debes de enseñar y ayudar a asimilar. Es decir, como catequistas siempre debes de tener tu formación, o sea, ¿para qué? Para que te puedas preparar bien. Es como ahorita nos hacían la invitación de tomar esta formación, y sí, muchos de nosotros quizá ya llevamos mucho tiempo dando catequesis y quizá ya pasamos este módulo como 10 veces, 20 veces, ¿no? Pero esto es como ir a misa y escuchar el evangelio, y lo escuchas. Este evangelio lo escuchaste el año pasado y lo escuchaste el año traspasado, y lo escuchaste, pero cada vez que vas a misa tienes una enseñanza nueva, ¿no? Entonces, eso pasa. Aunque tú hayas escuchado 10 veces el tema, pero algo nuevo te vas a llevar. Entonces, por eso es importante como catequista que estés seguro de que necesitas una formación constante y decir sí a la formación. El catequista se debe formar.
Es sencillo, solidario, puntual y busca actualizarse y es digno de atención que aún los principios fundamentales de la metodología catequística se asimilen de modo que se puedan ampliar con contextos diversos y cambiantes. La capacidad práctica del catequista exige también capacidad para participar inteligentemente y constructivamente en la programación catequística en el ámbito de la parroquia. O sea, te invitan a participar en la parroquia, te invitan a participar en las actividades parroquiales. Como catequistas debemos de hacerlo. No podemos decir, no, soy catequista y pertenezco a esta parroquia, pertenezco a esta comunidad y somos catequistas parroquiales, no individuales. Hay que aprender a ser comunidad. Les vamos a dejar unas preguntitas y pues eso se los haremos llegar por medio de su coordinador de ustedes, en el que ustedes pues van a poder responder durante una semana las preguntas que les vamos a realizar. Digamos que es como su tarea. Les invitamos pues que realmente se sienten, o sea, como se pongan cómodos y realmente te concentres para poder contestar esas preguntas, ¿no? Que seas sincero, no que solo contestes por leer y escuchar. Y ya pues, de último, pues me gustaría darles las gracias por haber estado con nosotros en estas media hora o 40 minutos, quizá por haber escuchado, por haberse sentado y tomar su tiempo, ¿no? Si tienen pues algo o una duda o algo, pues con gusto igual nos la hacen llegar. Y pues les invito pues a hacer la siguiente oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, oh Padre Dios, una inteligencia para que comprenda, una sensibilidad que te sienta, un alma que te saboree, una diligencia que te busque, una sabiduría que te encuentre, un espíritu que te conozca, un corazón que te anime, un pensamiento que se oriente a ti, una actividad que te glorifique, un oído que te escuche, unos ojos que te contemplen, una lengua que te confiese, una palabra que te complazca, una paciencia que te siga, una perspectiva que te espere. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por último, pues te recuerdo que como catequistas tenemos una identidad y eso no hay que perderlo de vista. Ser catequista, no hacer de catequista. Y te recuerdo las palabras del Papa Francisco. Ser catequista es una vocación de servicio a la Iglesia, la que ha recibido como don de parte del Señor y debe ser transmitida. Gracias.